¿Qué tal, amigos? Les habla el doctor Coutinho de la Clínica de Medicina Biológica de la Ciudad de México, medicinabiológica.com.mx. Pues vamos a continuar un poco con el tema del inconsciente y asociado a las creencias, porque los pensamientos son los ladrillos o la estructura que forma la realidad en base a nuestras creencias. Si cambiamos nuestras creencias, pues podemos curarnos la mente y el cuerpo, porque la mente enferma al cuerpo. Muchos médicos o todas las personas dicen mente sana en cuerpo sano. Nada más que cuando van al médico dicen yo trato el cuerpo, vaya al psicólogo o al psiquiatra o al psicoanalista y dividen como si fueran dos cosas separadas. La mente y el cuerpo están unidas. La mente enferma al cuerpo, como lo hemos repetido en varias ocasiones. Entonces vamos a empezar la explicación en la computadora. Primero vamos a decir que los niños nacen sin creencias. Nacen para estar sanos y felices, aunque ya sabemos que traen la información psicogenealógica, es decir, la información de 2 padres, 4 abuelos y 8 bisabuelos. Y ya hemos repetido que traen información de lo que sucedió en la panza o en el vientre de la mamá. En las mujeres también de la abuela, porque el óvulo de la madre de esta niña ya estuvo en el vientre de su propia madre, o sea, de la abuela. ¿Quién impone las creencias? Las creencias las impone los valores, las religiones, pensamientos, miedos, desde el vientre materno, la familia, las religiones, la educación, es decir, la sociedad. Un niño nace con los sentimientos, emociones, programas, gustos, sensaciones y un sinfín de etcéteras en el DNA y en el consciente de la psicogenealogía de los ancestros, como decíamos, de padres, abuelos y bisabuelos. Los niños no se enferman por sí solos. Un niño hasta los 3 años es como si todavía estuviera en el vientre materno y se enfermará por causa de la madre. De los 3 a los 7 años entra en el inconsciente el padre. De los 7 a los 12 años ya los dos influyen en el comportamiento del niño, en el inconsciente, y a los 12 años se vuelve un adulto biológicamente y ya se enferma por sí solo. Si viéramos las ondas vibratorias de un niño, está como en hipnosis, está muy lento, está aprendiendo. Si vemos la de una persona adulta, las vibraciones de su cerebro son así. Esto lo podemos ver en un electroencefalograma, por ejemplo. Ya dijimos que los conflictos biológicos enferman al cuerpo. Hay 3 tipos de conflictos que se encuentran en los focos de Hammer de la nueva medicina germánica en algunas partes del cerebro. Hay conflictos de supervivencia, como son respiración, digestión, nutrición, eliminación, asimilación, reproducción, economía, manejo de líquidos, etc. Hay conflictos que ya están en otra área de defensa y protección, donde aquí vemos la lucha, la desvalorización, la separación, y los conflictos territoriales, donde hay amenaza, pérdida, enojo territorial, miedo, identidad. En fin, lo que hay que entender es que hay conflictos biológicos de varios tipos que nos van a provocar las enfermedades. No son precisamente conflictos psicológicos, sino biológicos. Una creencia es un pensamiento que provocará, si no está acorde con la biología, una enfermedad. Para el cerebro o la biología, o para la computadora, por así decirlo, inconsciente, no existe ni lo bueno ni lo malo. El inconsciente está, ya sabemos que en la cabeza está un cerebro
una parte consciente y una parte inconsciente. Para el inconsciente lo real es igual a lo virtual o imaginario o simbólico. No puede diferenciar lo que ocurre a lo que creemos que ocurre. Por ejemplo, no sé si se alcanza a ver en este dibujo que aparentemente se mueve, pero es una foto, es algo que está fijo, pero parece que en la realidad se mueve. El inconsciente reacciona como si lo que pensamos, lo que sentimos y lo que vivimos fuera la realidad. Es decir, ¿cuántas veces hemos ido a ver una película y nos emocionamos, llorando, gritando, pensando, cásate, divórciate, deja al amante, sigue con el amante, peléate, no te pelees, luego a la persona mala la consideran buena, o sea, nos emocionamos como si fuera una realidad para nuestro inconsciente, fue una realidad como si lo estuviéramos viendo en la vida real. O sea, si vemos una película de guerra, para nuestro inconsciente estuvimos en la guerra, aunque nuestro consciente diga, bueno, es una película, eso son actores. Para el inconsciente es igual la imaginación o la realidad. No sabe diferenciarlo, lo vimos en el video anterior. Para el inconsciente no hay tiempo, no hay pasado ni futuro, todo es presente. Es como una computadora o su celular, no sabe que está viviendo un pasado o un futuro. El intelecto, la mente, lo divide en pasado, presente y futuro, pero es un instante, es el aquí y el ahora. El inconsciente lo graba todo desde que estamos en el vientre materno, es más, desde que se une el óvulo y el esperma. Y entonces podemos ver a un niño agredido, va a quedar grabado. A una niña violada va a tener repercusiones en el futuro, en la mente y en el cuerpo. O en este caso, esta niña que sufrió un accidente. Lo graba todo, imagen, sonido, olores, vivencias, sentimientos, emociones, el resentir, o sea, la rabia, el odio, todo lo que vivió. El inconsciente es inocente, no juzga. El consciente sí. Es decir, nosotros nos proyectamos en nuestra realidad interpretando según nuestras creencias. Para el inconsciente, repito, no hay ni bueno ni malo. Todo depende de nuestras creencias. Para el inconsciente no existe nada externo. Es decir, lo que está afuera en realidad está pasando en nuestra mente. Lo que vemos, lo que olemos, lo que oímos, lo que saboreamos o lo que tocamos. Para que se produzca una enfermedad, el conflicto tiene que tener ciertas características. Puede haber conflictos por uno mismo. Aquí vemos un asalto y esta persona se conflictúa. Conflictos con los demás o preocupaciones, por ejemplo, por los demás. Yo me preocupo por mi hijo, etcétera, ¿no? O conflictos propios de conciencia, porque las creencias, el consciente hace que uno vea las cosas bueno o malo. Ya hemos hablado que vivimos en una dualidad. Cuando transmutemos lo que se llama morir, pues iremos a una unidad. Para estar sanos tenemos que ser congruentes con lo que hacemos, sentimos y pensamos. Estamos enfermos porque no queremos ser incongruentes con lo que hacemos, sentimos y pensamos. ¿Cuántas personas viven 20, 30 años odiando a su pareja, pero no la pueden o no la quieren dejar por los hijos, por la economía, etcétera? Pero va a ser una incongruencia entre lo que piensa y lo que siente y lo que hace.
Para que se presente una enfermedad física o psíquica, tiene que haber lo siguiente. Hay que, para estar sanos, tenemos que quitar el resentir. Tenemos que, hay varias técnicas, volver a sentir lo que vivimos. Como para el inconsciente no existe el tiempo, pues regresamos al paciente a su vivencia y podemos cambiar su emoción y por lo tanto curar su enfermedad con programación neurolingüística, bioneuroemoción, descodificación, hipnosis ericksoniana, psicodrama, etcétera, etcétera. Para que exista la enfermedad tiene que haber un conflicto entre el pensamiento, que es una creencia, y el cerebro, que es una máquina inconsciente. Si no hay conflicto, es congruente. Vamos a poner un ejemplo. Hitler tenía la creencia que es bueno matar judíos. Su sentir es odio contra los judíos y mataba judíos. Aquí no estamos hablando de bueno y malo, estamos hablando de coherencia. Resultado, no va a haber enfermedad, no hay conflicto. El cerebro no juzga lo bueno y lo malo. O sea, en este caso, pues Hitler en su actitud era congruente. No estamos diciendo si es bueno o es malo lo que hacía. Ahora, un conflicto es congruente si dice no es bueno matar judíos. Siente amor por los judíos y salvaba judíos. O sea, vamos a ver que Hitler hubiera hecho exactamente lo contrario. Amar a los judíos, salvarlos y decir que no es bueno matar judíos, pues resultado no va a haber enfermedad, no hay conflicto, porque es coherente con sus creencias, o sería coherente si así hubiera sido esta persona. Va a haber conflicto y va a haber enfermedad cuando no está acorde con la coherencia. Por ejemplo, si la creencia dice es bueno matar judíos, pero su sentir es amor por los judíos, pero los mataba, hay una incongruencia entre lo que piensa y lo que siente y lo que hace. Por lo tanto, el resultado va a ser una enfermedad. Va a haber un conflicto, va a haber una incongruencia entre lo que cree, siente y hace. ¿Qué hacer para curar la enfermedad? Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, la creencia es de que es malo matar judíos, o sea, el pensamiento. El sentir, el odio contra los judíos y acción matar judíos. Aquí es incongruente, por lo tanto hay que cambiar el resentir. Habrá que trasladarse al momento del sentir, odio, abandono, rencor, ira, etcétera, para curar la enfermedad, como lo habíamos mencionado. Dos conflictos desencadenan la enfermedad también. Uno la programa y otro la desencadena. Por ejemplo, rechazo de la primer novia va a repetir el programa de adulto y se va a divorciar, por ejemplo. Y dos conflictos van a provocar una enfermedad. O sea, hemos hablado de que hay programante, desencadenante y estructurante que viene de nuestros antepasados. Pues bien, amigos, lo que trato de decir es de que el pensamiento viene en base a nuestras creencias, que vienen en resumen de nuestros padres, la educación, de la sociedad, de las religiones, de lo que nos enseñaron en la escuela cuando éramos niños. Ahí se grabaron las creencias y las creencias que traemos grabadas en el DNA. Lo importante o el resumen es de que si nosotros tenemos un conflicto, de cualquier tipo de conflicto, pues nos vamos a enfermar. Y para esto hay que sacar el conflicto, pero no lo podemos sacar del consciente, lo tenemos que sacar del inconsciente, porque está grabado en el disco duro del inconsciente. Y vuelvo a repetir, para eso hay unas terapias, como el tiempo no existe, en nuestro inconsciente podemos llevar al paciente al pasado presente, revertir la emoción, sacar la ira, el odio, el coraje o el trauma o lo que sea,
con las técnicas ya mencionadas, programación neurolingüística, hipnosis ericksoniana, biodescodificación, bioneuroemoción, etc. Y entonces, al quitar la emoción, el paciente se va a curar. Por ejemplo, llega un paciente de 60 años que fue violada a los 8 años y ahora trae un cáncer cérvico-uterino y llega todavía con odio y con resentir, y además nunca se lo había dicho a nadie. Muchas veces me llevo la sorpresa que yo soy el primero que me entero que hace 52 años esta mujer fue violada. Por lo tanto, le hacemos una terapia al inconsciente, saca la emoción, y las siguientes sesiones llega la paciente y independientemente que ya está curando el cuerpo, porque cada vez que se revierte el conflicto el paciente se cura, y hablamos de su violación, y ahora la paciente probablemente ya no siente esa emoción y se ríe o bromea en relación a esa violación, y el paciente se va a curar emocionalmente, mentalmente y físicamente. Muy bien amigos, espero que les haya gustado este video. Nos vemos en el siguiente.